Buenos días, muchas gracias por esta invitación. Un inmenso abrazo a nuestra Colombia querida. Y en estos días de una emergencia sin precedentes, al menos en el último siglo, por favor, cuídese, cuídese Colombia, cuídese Ecuador, cuídese la patria grande. Ojalá mi solidaridad con todos los que han perdido algún ser querido y mi gratitud a esos médicos, policías, militares que arriesgan la vida por proteger las nuestras. Y hoy nos habría gustado tener esta entrevista mucho más extensa a nuestra mesa de trabajo, a los editores internacionales, pero con el expresidente Correa, desde que lo conozco y tengo el placer de conocerlo, de entrevistarle hace muchos años, pues a él le gusta mirar a los ojos a quien le entrevista. Y por las razones de esta pandemia, pues estamos todos en sitios distintos y lamentablemente no podemos estar juntos. Pero sí he recogido preguntas de mis compañeros muy interesantes. Yo lo primero que quiero, señor expresidente, es que escuche lo que nos dijo aquí la fiscal y que ilustra un poco a la gente de cuáles son las acusaciones contra usted en su país. Esta fue la primera afirmación que hizo la señora fiscal general de Ecuador aquí en la W. La Fiscalía llegó a determinar que entre los años 2012 al 2016 operó una estructura conformada por exfuncionarios públicos, entre ellos el expresidente Rafael Correa, el ex vicepresidente de la República, el ex secretario jurídico de la Presidencia de la República, en conjunto con empresarios privados, conformaron una estructura en la cual estos empresarios privados entregaban dinero, es decir, sobornos, a cambio del otorgamiento de contratos. Señor expresidente, lo acusan de una empresa criminal. ¿Cuál es su respuesta? Mire, anote si quiere. En poco tiempo, cuando pierda el poder, la presa va a ser esta señora por el fraude procesal que ha hecho. Pongamos un poco en contexto. Ustedes no sé si conocen que se cambió todo en Ecuador por métodos absolutamente inconstitucionales y pusieron a esta señora para proteger a Moreno, porque el mismo pasquín electrónico que sacó la denuncia a la que ella se refiere, 2 meses antes denunció el caso INAPAPER, la cuenta secreta de Moreno, 100-4-10, 71378 Balboa Bank, Panamá, donde tiene la plata de la corrupción, con la que se ha comprado un mueble de lujo y todo eso. Y no ha movido un dedo, porque la pusieron ahí para perseguir a Correa y proteger a Moreno. Dicho esto, lo que habla esta señora, pues, son tantas las tonterías que desecharon los jueces su teoría. Lo que está diciendo ahí, que había una estructura criminal, esa fue la acusación que me hicieron. Autor mediato por dominio de la organización, se llama técnicamente. Era tan absurdo que los jueces desecharon esa acusación, pero como la consigna es condenarme, ¿y por qué hacer una audiencia en plena pandemia, en plena crisis, cuando hay 2000 causas represadas y solo se hace esta audiencia? Porque la pura es inhabilitarme para las próximas elecciones. Entonces, pero era tan absurda la acusación de fiscalía que la desechan y me acusan de autor mediato por instigación, lo cual atenta al derecho de defensa, porque me he venido defendiendo diciendo no hay ninguna estructura criminal y ahora soy instigador. Entonces, ni siquiera le hicieron caso a esta señora para que vea la ridiculez de todo esto. Señor expresidente, aquí está otra afirmación que hizo la fiscal en la W. Estos sobornos eran pagados con una factura, es decir, se estaban solventando los gastos del movimiento Alianza País al que corresponde todos estos funcionarios públicos y los empresarios pagaban. Así se realizó un mecanismo denominado cruce de facturas y que no es otra cosa que dar pagando las cuentas y no recibir el soborno en efectivo, sino que a través de esta figura. Fue beneficiario de una suma de dinero. Y ustedes me dirán, pero es que solamente son $6,000. No, señores. Todo dinero mal habido es corrupción, sea $1 o $1. ¿Entraron o no entraron esos $6,000? ¿Hace cuánto dio esa declaración? Esta declaración fue el jueves de la semana pasada. O sea, después de la audiencia. Sigue con esa ridiculez que tampoco la tomaron en cuenta los jefes. Es tan mala fe lo que han dicho. Y qué lástima que gastemos tiempo en esto frente a la peor pandemia, la peor crisis que enfrenta América Latina en el último siglo. Pero bueno, ya que me ha preguntado, qué lástima que siga manteniendo esas tonterías. Ha habido tanta mala fe en este caso. Primero, no hay ni siquiera sobornos. No es que a mí me involucran por gusto. Yo no es que quiero salvarme y que se freguen allá los otros 18. No. Esos 18 son gente honesta, empresarios honestos, funcionarios honestos, que por la perversidad de esta mujer
en su mediocridad no busca la verdad, busca condenar a alguien, se cree que es el rol de fiscal, ¿no? Están siendo perseguidos cuando tienen que cuidar a sus padres, sus familias, etc. Te ha mezclado todo con mucha mala fe. Primero dijeron que eran 7 millones en soborno. No tienen pruebas, solo 1,5 millones de facturas. Esas facturas son legales. Es la tarima que contrata a la empresa para inaugurar el Infocentro, el centro de salud que hizo, pero dijo que era para campaña de Alianza País. Pero incluso si fuera para campaña electoral e infracción electoral, no es soborno. Para que haya soborno, debió haber una entrega de dinero para que el responsable de ese contrato entregue el contrato. Eso no existe. Es invento de esta señora. Le pido a usted que diga dónde está el contrato A que se dio a cambio del pago B. No existe. Es todo un invento, un show de esta mujer. En todo caso, los $6,000 ha mezclado todo, entre ellos un fondo de solidaridad que tenemos en la presidencia, de nuestro propio bolsillo, que lo manejaba esta asesora que está involucrada en esto, ¿no? Y de ahí hacíamos el pago para la computadora del hijo del conserje, que es buen alumno, la operación experimental en células madres para la madre desesperada que no escribía, tratando de salvar a su hijo. Y cuando yo estuve sobregirado en 2014, me prestaron $6,000. Los deposité en mi cuenta, Rafael Correa, Banco del Pacífico. Lo pagué hasta el último centavo, están los cheques, los comprobantes, pero dice que son fondos ilícitos, entonces recibí un soborno. Y hay que estar chiflada. Esta mujer, realmente la perversidad nunca ha sido muy iluminada, ¿no? Pero la ha obnubilado totalmente la razón. Señor expresidente, y podría seguir pasándole grabaciones, pero veo que sus respuestas van a ser iguales. Si las cosas están tan claras, no lo escucho. Soborno. ¿Usted cree que un expresidente, o sea, yo fui presidente en 2007, que me acuse esta señora en el 2014 de haber recibido $6,000 de soborno, depositado en mi cuenta, pagado, están los cheques, no sabía que íbamos a hablar de esto si no le demostraba los cheques, los comprobantes que me decían, repuso al Fondo de Solidaridad. Esta mujer en verdad ha perdido los cabales, pero la consigna es condenarme para evitar que participe en las próximas elecciones. Eso es todo. Pero expresidente, si las cosas son así de claras, ¿usted por qué en eso sube un avión y va y se defiende en Quito? Porque no hay justicia pues en Quito. Yo estoy enfrentando a la justicia. Estoy bajo la jurisdicción del Estado belga. Yo he residido aquí en Bélgica, mi familia es binacional. Yo no es que he huido de Ecuador. Yo salí sin una infracción de tránsito y tengo 31 procesos criminales en este momento. Te voy a tener que regresar cada vez que se le ocurra ponerme un proceso criminal. Yo me estoy defendiendo desde Bélgica y le estoy ganando absolutamente todo, porque un Estado de Derecho como Bélgica se va a burlar pues, de lo que está diciendo la justicia ecuatoriana en este caso. Mis compañeros tienen preguntas. Le envía esta pregunta Rafael Manzano de la W en Madrid. ¿Establece alguna relación con lo que ha pasado entre Lula, Cristina Fernández y usted? O de otra forma, ¿cree que es una casualidad lo que ocurrió a Lula, a Cristina y a usted? De ninguna manera, ¿no? Y hay pruebas de esto. Esto es una estrategia regional similar a la de los 70, pero los 70 utilizaron botas militares, desaparecían a la gente, fue demasiado evidente, eso ya no es posible en América del siglo XXI. Entonces idearon lo que se llama la estrategia del lawfare, la guerra jurídica, que los gringos primero la aplicaron en el Medio Oriente contra líderes hostiles a Estados Unidos, los empezaban a enterrar con juicios por medio del sistema de justicia absolutamente manipulados, cosa que la gente se tenía solo que pasar defendiendo y ya no tenía tiempo a hacer política. Lo mismo aplicaron contra los líderes progresistas en América Latina. Es calco y copia. Lo de Lula, agarran un pillo, le dicen, mira, te metemos 40 años o en 4 meses estás suelto, se acusa a Lula y acusan hasta a su progenitora, ¿no? Lo hicieron con Cristina, lo hicieron con mi vicepresidente Jorge Glao, un hombre honesto que tiene más de 2 años preso sin que le hayan comprado absolutamente nada, sin un centavo mal habido, y lo hicieron conmigo. Una asesora que hizo cobros indebidos, problema de ella, pero que estaba involucrado su esposo, le dijeron, no te metemos a nadie de tu familia, te sacamos enseguida, pero acusa a Correa y acusan a todo el mundo. Tengo una estrategia regional racionalizada que tiene 2 componentes. El mediático, primero, o sea, ya no matan a la persona, como en los 70, matan su reputación y hacen que la gente más noble aplauda hasta la mayor canallada. Ya te condenan en los titulares, no prueban nada. Lo que dice esta señora, ¿no? En los sobornos, ¿dónde están los sobornos? ¿No? Los 7 millones, ¿dónde están los 7 millones? Pero ya lo repiten tanto que la gente cree que es una verdad indiscutible. Y luego, jueces temerosos del poder político, del poder mediático, solo copian esos titulares. Entonces, claramente es una estrategia regional.
Nuestra editora internacional Grace Acosta pregunta, señor presidente, usted señala que no hay pruebas en el proceso, pero una ex asesora suya, Pamela Martínez, y una ex asistente suya, Laura Terán, testificaron en su contra y según la fiscalía aportaron pruebas, notas, registros de los pagos recibidos. ¿Por qué no cree que estas evidencias son suficientes? Grace está equivocada. A Laura Terán la conozco, nunca testificó en mi contra. Estrictamente hablando, Pamela Martínez no, tampoco. Digo que yo le encargué llevar el registro de las cuentas de Alianza País. Si lo hice no es ninguna ilegalidad. Digo que una vez un tipo le habló a una comisión, me lo informó y le dije, no puede ser, es una equivocación. Habla con Jorge, eso es todo lo que dice. Y pregunte, averigüe Grace, por favor. La primera que niega que se ha recibido algún soborno es Pamela Martínez. No existe soborno. Entonces está equivocada la información que tiene Grace. No existe, a mí no me han dado 20 centavos, ¿qué comprobante va a hablar? Pide el comprobante que me han dado algo. Son los $6.000 de préstamo, que es un fondo que teníamos con nuestro propio dinero. Entonces, no es correcto lo que está diciendo Grace. Es por leer los diarios, ¿eh? Por no ver el proceso, por leer la prensa. Vamos a ver qué piensa usted de lo que averiguó Camila Sarmiento. En este momento usted está condenado a 8 años de prisión por corrupción, pero existen otros procesos en su contra. ¿Qué cree que pase con esas otras investigaciones, como por ejemplo la relacionada con espionaje ilegal y el supuesto intento de secuestro en Colombia de Fernando Balda? Esa es otra cantinflada que se le va a derrumbar. El juicio estaba detenido, extraditaron al jefe de inteligencia de España de forma absolutamente injusta y ahora con él el juicio va a seguir. En la primera etapa, porque eso es parte de la estrategia, ¿no? A los acusados, que se llaman cooperadores eficaces, les ponen abogados, pero no defensores, sino acusadores contra nosotros. Lo han hecho con Pamela Martínez. Son abogados que trabajan con la fiscalía. Lo hicieron con el acusado en el caso Balda, era un policía chicaiza al cual ni conozco. Le pusieron abogados, no para defenderlo, sino para acusarnos. Ahora que sí va a seguir el juicio, va a haber defensa, y eso se les va a derrumbar, porque ustedes pueden creer que a mí me involucra un policía que no conozco, que dice que lo he llamado por teléfono para ordenarle un secuestro. ¿Tiene el teléfono? No, lo boté. ¿Tiene el número del cual llamaron? No, era un número privado. Y por eso me sacan orden de prisión, pero el juicio está detenido. Ahora va a continuar con Pablo Romero, que era el secretario de Inteligencia, habrá defensa y verá cómo se derrumba eso. Pero en todo caso, Camila tiene razón. Tengo 31 juicios penales. Yo me despierto cada mañana a ver qué nuevo juicio, más que juicios, procesos penales. Por mal uso del avión, porque yo tenía que hacer la lista de pasajeros, por haber pasado el coeficiente de deuda PIB, que es mentira, y si lo hubiera pasado no es penal, es administrativo, por certificado de tesorería, aunque no me crean, que la ley dice hasta 365 días, es decir, debió ser hasta 364 y nosotros giramos eso hasta 365. Primero, es una tontería lo que están diciendo. Segundo, ¿yo qué tengo que ver? Por decreto de emergencia. La erupción del Cotopaxi en 2015, decreté emergencia en todas las provincias del país. No, había que decretar emergencia solo en 5 provincias afectadas, desperdicio de recursos. De la emergencia en el terremoto de Manabí. No, en agricultura, los fondos de emergencia fueron utilizados para comprar computadoras, desviándose de su destino original. Entonces la culpa es de Correa porque decretó emergencia. No me creen, investiguen los casos. Eso es lo que tenemos que enfrentar día a día. Juan David Cardoso, nuestro editor en Bogotá, dice que la justicia ecuatoriana pues siempre es cuestionada, pero es cuestionada por el que no está en el gobierno, ya que cuando usted estaba en el gobierno también pues usted tenía injerencia en la fiscalía y se presentaron casos tan sonados, inclusive que afectaron la libertad de prensa. En Ecuador no es prácticamente usual que el presidente tenga influencia en el fiscal. Bueno, hay países como Estados Unidos donde el presidente nombra al fiscal. Acuérdese John F. Kennedy y su hermano Robert Kennedy. Entonces, en todo caso, lo ideal sería que haya independencia, pero algunos creen que para que haya independencia, el fiscal debe ser enemigo del presidente. Eso es un error garrafal. Aquí en Ecuador antes, ahora ya no, pero antes se concursaba a nivel nacional con contradicción, con escrutinio público, para ser fiscal, y ganaron los que ganaron, que dijeron que era testigo mío, que lo cual es mentira, ¿no? Pero en todo caso siguieron siendo independientes. Yo sí le puedo decir con pena que lastimosamente una de las características de nuestro subdesarrollo es la vulnerabilidad de nuestros sistemas judiciales. Y que si se abusa del poder, sí se puede tener influencia en el sistema de justicia. A mí me acusaron de hacerlo, porque hice una reforma aprobada por consulta popular histórica.
créanme que no conocía un juez de la Corte Nacional. Y si no, pregunten a qué juez de la Corte Nacional, que no sea el presidente de la Corte por obvias razones, cuando llegó a presidente lo conocí, ¿no? Yo conocía, todos fueron por concurso seleccionados, pero dijeron que yo manejaba las Cortes. Ahora sí, tenemos 60% de jueces de la Corte Nacional encargados. El presidente del tribunal que me condenó fue encargado el 12 de febrero, un juez temporal, lo cual contraviene la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Pero ese es un gran desafío de nuestra región. Si no tenemos sistema de justicia altamente profesional, altamente independiente, con jueces, en la antigüedad los sabios eran los jueces, con jueces verdaderamente sabios y sabios verdaderamente jueces, no vamos a salir de su desarrollo. O sea, no pueden existir estas cosas en un verdadero Estado de Derecho. Mi compañero Rafael Manzano desde Madrid pregunta, Bélgica es muy restrictiva con las extradiciones. Ahí están los casos de los evadidos de Cataluña. Por los datos que usted tiene, ¿cree que Bélgica aceptará su extradición? Yo no creo. O sea, mis abogados me dicen que es imposible, ¿no? Pero bueno, ya, me falta ver la manada de burros volando, porque el burro ya lo vi. Pero no creo. Bélgica es un Estado de Derecho, está muy desprestigiada la justicia ecuatoriana. Interpol ya revisa, esta solicitud viene de Ecuador y ya la archiva nomás, porque tantas tonterías han pedido, no solo para mí, para mucha otra gente, que ya nadie les hace caso. ¿Usted va a pedir asilo político en Bélgica? No necesariamente, veremos cómo van las cosas. Mire, me olvidé de contestarle una parte. El atentado a la libertad de expresión, o sea, hay una regla no escrita que no se puede enjuiciar a un periodista. Estamos en Estado de Derecho, todos somos iguales ante la ley. Y cuando se condenó a un medio de comunicación, que los perdonea, ¿no?, a cárcel por injurias, clara injuria, nadie lo niega, y a una multa muy fuerte, atentado a la libertad de expresión, mire cómo se acaba de condenar a CNN por $270 millones por haberle dicho racista a un adolescente, no criminal de lesa humanidad a un presidente, racista a un adolescente, y tuvo que arreglar extraoficialmente porque iba a perder todos los juicios. Pero allá nadie dice que no hay libertad de expresión. Entonces también hay mucho la maldición de Malinche en todo esto. Expresidente Correa, le cambio el tema porque yo creo que a usted le debe estar doliendo y preocupando. Coronavirus, la situación de Guayaquil y la proyección de la curva. ¿Qué es lo que está pasando con el manejo en Ecuador? ¿Qué le cuentan sus fuentes en Ecuador del manejo de coronavirus? Mira, qué bueno que fuimos a lo importante. Lo importante no soy yo, sí mis compañeros perseguidos allá, pero la patria se nos está destrozando, ¿no? Ecuador es el país que peor ha manejado la crisis en la región y probablemente a nivel mundial. No es que me cuenten, soy responsable, es mi ciudad natal, está mi familia ahí, pero es mi patria, investigo también. ¿Y por qué es el peor país que ha manejado la crisis? Porque nos cogió en el peor momento. Sin gobierno, el gobierno estaba clínicamente muerto. A mí me decían autoritario por tener liderazgo. Cuando vinieron estos, le llamaron diálogo al reparto. Se apoderaron del Estado, pusieron a los peores. Entonces nos encontró sin capacidades estatales, sin gobierno, sin liderazgo, sin nada. Con un sistema de salud destrozado por el absurdo neoliberalismo. Nos acusaron de que éramos populistas por construir hospitales. Si no tuviéramos esas 4.400 camas más que hicimos, ¿cuánto sería la mortalidad en Guayaquil, donde por lo menos hicimos 1.500 de esas camas? Despidieron 12.000 profesionales de salud. Redujeron el presupuesto en salud, acabaron con el convenio con Cuba, 400 médicos regresaron en diciembre del 2019 y nos encontró también con una economía destrozada por los errores de esta gente en el peor momento. Pero no solo eso, bueno, estábamos mal, reacciona bien frente a la crisis. El 5 de enero ya la Organización Mundial de la Salud establecía protocolos contra el coronavirus. En febrero ya declaraba pandemia. El 29 de febrero detectamos la primera persona contagiada en Ecuador. Y recién el 16 de marzo se declara estado de excepción. Mientras tanto hubo hasta partidos de Copa Libertadores con 50.000 personas en Guayaquil. Ahí están las consecuencias. De todos modos, vamos, declararon emergencia, tarde, mal, vamos. Este gobierno nos ha perseguido criminalmente, pero hay que guardar la unidad, se necesita autoridad. 10 días después no daban un centavo para emergencia. Dijeron que traían 2 millones de pruebas, era mentira. Para esto se necesita distanciamiento social, todo el mundo sabe, para contener la epidemia. Pero para que la gente se quede en sus casas, en una ciudad como Guayaquil, donde 60% de la fuerza laboral es autónoma, se necesita llevar pues comida a las casas, no lo hicieron. 2 millones de pruebas, tomar pruebas. Un país como Ecuador necesita por lo menos 100.000 pruebas ya. En un mes de emergencia llevamos 15.000 pruebas, se necesita una prueba cada 200 habitantes más o menos. Dijeron que venían 2 millones de pruebas, era mentira. Los hospitales sin respiradores, sin médicos suficientes, los pocos médicos sin protección, hay una gran mortalidad entre el personal de salud, que no había plata y después pagan 325 millones en deuda externa.
Entonces ha sido puro mal manejo de la crisis. No lo quiero cansar, pero es tontería tras tontería. Ataúdes. Porque cuando estamos en estado de excepción, usted puede requisicionar, es como la guerra. Necesita municiones, la empresa que hace olla se pone a hacer municiones. Y no es que te estoy pidiendo el favor, después veo cómo te pago, si es que te pago. Te pone a hacer municiones para defender la patria. Si no había ataúdes, bueno, requisiciona la fábrica de muebles de madera y me pone a hacer ataúdes. Y se entierra dignamente a la gente. No, enterrando a la gente en cartones. Ahora nos piden que contribuyamos todos los ecuatorianos, hay que hacerlo. Pero un fideicomiso que lo maneja una junta notable, cuando el paso 1 en crisis es unidad de mando. Ustedes están haciendo todo mal, han sido unos irresponsables y se nos viene también la crisis. Lo peor está por venir, ¿eh? Porque incluso si se hiciera todo lo que se requiere en este momento, ya el mal está hecho. Las 3-4 semanas que esto hicieron mal, vamos a seguir recogiendo muertos, esto va a empeorar, ojalá me equivoque, creo que no. Y se nos viene la crisis económica, para evitar la cual tampoco están haciendo absolutamente nada. Entonces ahí están las explicaciones, ¿no? Un terrible mal manejo, ya el país destrozado. Están sembrando lo que cosecharon 3 años. Mantuvieron a un inepto, corrupto en el gobierno para hacerle daño a Correa. Improvisaron, se repartieron al Estado. Ya el daño estaba hecho. Pero pudieron reaccionar de mejor manera. Pero no hay gobierno, no hay voluntad y tampoco tal vez capacidad. Y realmente somos el país que peor ha manejado la crisis. Señor expresidente, usted está en Bélgica hablando de los países que manejan más la crisis. Deseo que usted y su familia estén muy bien. Pero ¿cómo se puede explicar que países tan desarrollados como Bélgica, como España, como Italia, como Holanda, tengan esos penosos números de contagio y de haber llegado tan tarde también a la solución? Bueno, recuerden que tenemos un mes de rezago, ¿eh? O sea, comparar ahorita la situación de Bélgica, España con América Latina, falta un mes. Hablemos después de un mes. Lo peor está por venir. La situación es extremadamente grave. Yo creo que no nos damos cuenta de la gravedad del asunto. Pero en todo caso, sí, cometieron aquí errores, pero por ejemplo Bélgica solo tiene 30% de su sistema sanitario ocupado. En Guayaquil estamos desbordados, no hay dónde poner más enfermos y dónde poner tanto muertos. Algo no menor es población mucho más vieja que la población latinoamericana. Entonces entra el virus, aquí hay muchas casas para ancianos, la gente no es como la cultura latinoamericana que los ancianos viven con la familia, no, los mandan a casas especializadas, viven muy bien, pero cae ahí el virus y hay casas de ancianos donde todos han muerto. Entonces hay gran parte de la mortalidad de gente de avanzada edad, ¿no? Hay población muy vieja en estos países. Y en Italia se cometieron esos sí graves errores, ¿no? Pero porque fue el primer país que sufrió el contagio en Europa. Poco a poco fueron corrigiendo esos errores. Señor presidente, como siempre es un placer hablar con usted. Ojalá que muy pronto venga la tranquilidad política en su país, se supere esta dificultad del coronavirus y podamos volver a hablar en mejores momentos, señor presidente. Ha sido usted muy amable. No, gracias a ustedes y mejores momentos para el mundo, para América Latina, porque es una prueba durísima y creo que lo peor está por venir. Así que por favor, cuídense, Colombia querida, cuídense, ecuatorianas, ecuatorianos, cuídense, patria grande. Un fuerte abrazo a todas y a todos.